buenos días para todos. Es un gusto participar esta mañana. Muchísimas gracias a ACDE por la invitación al Ministerio de Economía y Finanzas para compartir con ustedes lo que ya tenemos en pantalla, que es el título Un nuevo modelo económico, claves del cambio. Y aquí empiezo directamente yendo al centro, al corazón de la presentación. Quienes hoy estamos acá, hace poco más de 4 años que estamos en la gestión de gobierno. Y por lo tanto, hoy claramente estamos en condiciones de presentar que lo que hemos llevado adelante es un modelo económico distinto. En las últimas administraciones hay muchos activos que como sociedad hemos mantenido, y Marcelo hacía mención a algunos de ellos, como es la institucionalidad, la fuerte institucionalidad que tiene nuestro país, como es los fundamentos, el mantenimiento de los fundamentos democráticos, la seguridad jurídica. Por suerte, esos son activos que se han mantenido a lo largo de los años. Pero cuando vamos a lo que es el manejo de la política económica, hoy podemos decir que en estos 4 años y algunos días, esta administración ha llevado adelante un modelo económico distinto, es decir, un conjunto de políticas económicas diferentes. Y eso es lo que invitamos a presentar hoy, repasando cada uno de los distintos ejes de lo que es la política económica tradicional y algunos que no parecen tan tradicional, pero que sí la vemos desde el equipo económico, y mostrar cómo se ha actuado en todo momento con mucha convicción, mucha seguridad. Son temas que se han analizado, que no se han improvisado, y eso se ha transmitido en resultados concretos que nos ha dado mucha credibilidad con lo que hemos logrado. Y de esta manera estamos creando nuevos cimientos que nos permiten hoy aspirar a nuevos estadios de desarrollo y proyectarnos a tener un futuro más promisorio. Y vamos a empezar con, esta sí que es una de las tradicionales, el corazón de la política económica, que es la política fiscal. Y aquí diría que claramente el gobierno ha marcado un quiebre en lo que es el manejo de la política fiscal. Porque en las administraciones pasadas estábamos acostumbrados a que había aumento de gasto y que los aumentos de gasto se financiaban con aumento de impuestos. Y esto no se dio y marca una lógica absolutamente diferente en el diseño de la política económica. Y aquí empiezo me voy a apoyar en algunos gráficos, y empiezo con de repente la que puede ser más difícil de entender, pero que me parece que vale la pena, y como es la primera, es cuando tenemos más atención. Cuando uno mira una mirada de los últimos años y comparamos lo que fue el manejo de los dineros públicos de la última administración con lo que ha sido en estos 4 años de gobierno de coalición, vemos que los ingresos en términos del producto en el periodo pasado aumentaron 0,7 puntos porcentuales, desde el 2014 al 2019. En el caso de los 4 años de esta administración, el aumento de los ingresos es de 0,9 puntos porcentuales. Pero ¿qué pasó en la administración pasada? Y ahí va la línea verde. El aumento de gastos en términos del producto aumenta 2,5 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? La administración pasada se gastó todo el aumento de ingresos y más, y por lo tanto eso terminó en un deterioro del resultado fiscal. En el caso de esta administración, el aumento en los gastos ha aumentado los gastos, pero de forma moderada, dentro de un nuevo paraguas, dentro de un nuevo marco de institucionalidad fiscal que simplificamos con el nombre de regla fiscal. Y ese aumento ha sido de 0,3 puntos porcentuales. Entonces, lo que vemos acá, y reitero, veamos lo que es la administración anterior, el gobierno anterior se gastó todos los ingresos que tuvieron y más. Y esto está presentado en términos de valores efectivos, que es el resultado que vemos abajo. La diferencia entre ingresos y gastos es el déficit fiscal. Y vemos que la administración anterior pasó de un déficit de 2,1 a un déficit de 3,9%.
Ahora, si uno mira esto en términos de resultado estructural, es decir, no miremos, dejemos de lado lo que son los efectos extraordinarios o los efectos del ciclo económico, el resultado es muy similar y lo que nos muestra es que en la administración anterior se comió todos los ingresos de ciclo económico y todos los ingresos extraordinarios y más. Y por eso hubo un deterioro en las cuentas fiscales. Y aquí sí el concepto que desde el equipo económico nos gusta mostrar para ver cuál es el verdadero comportamiento fiscal que está teniendo el gobierno. Y ahí, en lugar de mirar el resultado efectivo, el que gastos menos ingresos que publicamos todos los meses en el Ministerio de Economía y Finanzas, nos gusta, como decía, limpiar, sacar de ese resultado lo que es el efecto de ciclo económico. En momentos de mayor crecimiento económico vamos a tener más ingresos, y lo que son efectos extraordinarios, ya sea por el lado de los ingresos o de los gastos. Y aquí el resultado es contundente. Aquí claramente el modelo es distinto y por lo tanto los resultados son distintos. Pasamos de tener un déficit al final de la administración anterior, en 2019, de 4,5% del producto, a tener un déficit en el 2023, el último año que tenemos cerrado, de 2,7% del producto. Este es el resultado que a nosotros nos gusta mirar porque muestra el verdadero manejo, la verdadera conducta que está teniendo el gobierno fiscal. Y esto es muy contundente, la mejora que se hace en términos estructurales. Y es muy contundente que se dejó de lado la lógica de a todo gasto le sigo impuestos. Porque recordemos que en la administración pasada tuvimos el aumento del IRPF de trabajo, el aumento del IRPF a los dividendos fictos, miro al subsecretario que me corrija si estoy en lo correcto, las pérdidas que se podían computar a la hora de calcular el IRAE era de un 100%, bajó un 50%, nosotros lo volvimos a aumentar a 100%, el ajuste por inflación también se quitó, se puso los impuestos a los juegos de azar, se aumentó la tasa consular, etc. Es decir, la lógica anterior era más gasto lo financio con más impuestos. No es la lógica que está en esta política fiscal. Y dentro de esa lógica distinta de política fiscal, lo que nos ha permitido es bajar impuestos. Hemos bajado el equivalente en el año 23, el equivalente a 150 millones de dólares, que básicamente está repartido entre el IRPF a los contribuyentes. Miro a la directora Margarita Faral, las 3/4 partes de los contribuyentes de IRPF se vieron beneficiados por esta rebaja tributaria, de los cuales 63.000, diría un estadio centenario lleno, dejó de ser directamente contribuyentes y 200.000, algo más de esos, fueron significativamente afectados. También tuvimos una rebaja del IAS y después tuvimos alivio para empresas, micro y pequeñas empresas que se fueron desarrollando a lo largo del año 22 que se implementó en el 23. Entonces se podía hacer algo diferente y se hizo algo diferente. Y muchos analistas o muchos actores relevantes de la discusión económica decían que había que subir impuestos. Lo que se hizo dentro de esta institucionalidad fiscal fue bajar impuestos. Institucionalidad fiscal, y me voy, bueno, para atrás, ya me costó, venía muy bien con... Institucionalidad fiscal que tiene consejos externos, que no es solamente lo que se resuelva puertas adentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos un comité de expertos que nos proveen de insumos macroeconómicos, tenemos un consejo fiscal asesor que asesora y evalúa y critica y valida la metodología con la que estamos calculando el resultado estructural. Y esto es sumamente importante. Esta regla fiscal tiene 3 pilares y los 3 pilares se han cumplido de forma
de forma clara en estos 4 años consecutivos. Entonces, hay una nueva institucionalidad fiscal que claramente nos muestra que el manejo de los fondos públicos, que el manejo del dinero de los uruguayos se puede hacer de otra manera que nosotros entendemos que es mucho más responsable. No solamente se bajaron impuestos en esta política fiscal, pero también se dedicaron muchos recursos, aumentaron significativamente los recursos que se destinaron a la inversión en infraestructura. Y esto es sumamente importante porque la infraestructura nos va a ubicar de otra manera, nos va a afectar positivamente en términos de competitividad. Y en cada uno de estos ejes que voy repasando, tenemos siempre el foco en la competitividad. Cómo hacer que el país, que el sector privado todo sea más competitivo. Ahí mostramos los resultados en materia de vialidad, en donde vemos que en el 2023 se destinaron más de 1.000 millones de dólares a este tema. También ustedes, si recorren el país, lo podrán ver, a veces de forma gratificante, a veces Falero nos está interrumpiendo un poco las rutas, pero esto es algo sumamente positivo y además de esta ejecución, podemos decir, como anunció el ministro Falero hace unos días, que se logró dar viabilidad al proyecto del ferrocarril, que tenemos un sistema de aeropuertos que ha mejorado, que tenemos un sistema de puertos que permite duplicar la capacidad operativa en el puerto de Montevideo. Y estos son elementos todos sumamente importantes. Pero además de destinar recursos a la inversión pública, hemos de alguna manera destinado recursos a apoyar las inversiones privadas, porque hemos aumentado los beneficios fiscales que se dan para promover la inversión del sector privado, que es la que va a hacer realmente la diferencia. Nosotros tenemos que proveer buena infraestructura para mejorar la competitividad, pero lo que realmente nos va a dar un salto en términos de inversión y en términos de crecimiento es la inversión privada. Y ahí, a través de la evaluación, que es muy objetiva, que se puede ver en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, se consideran distintos factores como la creación de empleo, el aumento de las exportaciones, la descentralización del proyecto, tecnologías limpias, investigación, desarrollo, innovación y otros indicadores sociales. Se da un puntaje y se dan determinados beneficios. Esto me estoy refiriendo a las barras azules que están en el gráfico, que son los proyectos presentados a través de la COMAP, de la Ley de Promoción de Inversión. Luego tenemos también los proyectos que tienen que ver de gran dimensión económica, que son los presentados en verde. Y luego tenemos los proyectos que se amparan en la Ley de Vivienda de Interés Social, que son los que están presentados en gris. En materia de política laboral, aquí también tenemos un gran cambio con respecto a lo que era el modelo anterior. Política laboral que no es solamente del equipo económico, es también del Ministerio de Trabajo, y miro al director de Trabajo, Daverede. Aquí lo que se consideró es que no se puede percibir de forma aislada lo que es el salario de lo que es el empleo. El salario tiene que estar de la mano del empleo, tiene que estar unido al empleo y tiene que estar unido a lo que está pasando en la economía. No puede ir salario por un lado y lo que está pasando en la realidad, en la economía, por otro lado. Ustedes recuerden que este equipo asumimos el 1 de marzo de 2020, el 13 de marzo estábamos con los primeros casos de COVID. O sea, la situación económica era realmente compleja. Y en ese momento, y acá creo que hay una distinción enorme con cómo venía el manejo anterior, nos sentamos, gobierno, trabajadores, el PIT-CNT, trabajadores representados por el PIT-CNT y empresarios, y acordamos que en ese momento de dificultad,
en donde el producto estaba cayendo, en donde la incertidumbre mundial, porque estábamos atravesando una pandemia, era enorme, acordamos que la prioridad era mantener el empleo, mantener los puestos de trabajo. Y ahí se firmó un acuerdo en donde, por el Poder Ejecutivo, creo que fue Daverede, fue Fernando Blanco como director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcelo Abdala, corríjanme, por el PIT-CNT, y los trabajadores firmaron un acuerdo en donde se comprometían a priorizar el empleo y que al final había una corrección en lo salarial que acompañaba la evolución de la economía. Y eso es sumamente importante, porque no se concibe el salario como algo aislado y se priorizó mantener los puestos de trabajo, para luego sí dar entrada a una segunda fase, una vez que se recuperaron los puestos de trabajo, dar lugar al aumento del salario real. Y la situación que tenemos en este momento es que a nivel de empleo se han recuperado desde el 2019 hasta el promedio de lo que es el 23, 76.100 ocupados. Es decir, el empleo que se creó en el periodo compensó la pérdida, los 52.000, casi 53.000 ocupados que se perdieron de trabajo en la administración, en el gobierno anterior. Hoy la foto es que se recuperó los empleos perdidos en la última administración y también los perdidos en la pandemia, porque en el gráfico que estamos presentando en las barras verdes, el total de empleo, obviamente que en el 2020 hay una caída muy significativa del empleo producto de la pandemia. Pero no por casualidad, sino en este diseño distinto del mercado, de la política laboral, se va recuperando el empleo y terminamos recuperando lo perdido en la pandemia y recuperando lo perdido en la administración anterior. Y esto se da de la mano de algo que vino después, también, no de casualidad, sino que fue diseñado así. Mantengamos primero el empleo y luego va a venir esta recuperación en el salario real. Si hoy comparamos diciembre del 23 con lo que era el valor del salario real en diciembre del 19, estamos 1,9% por encima. Y otro eje dentro de la política económica, en donde me quisiera repasar en la mañana de hoy, porque claramente hay una fuerte convicción en este tema de parte del gobierno y claramente hay un cambio en lo que se venía haciendo, que es la reforma de seguridad social. Esta reforma había que hacerla, no había otra. Esta reforma, si no se hacía la reforma, el gasto del sistema en términos del producto es el que vemos en la línea negra. Teníamos un gasto que crecía a lo largo de los próximos años. La reforma, ¿esto por qué? Porque, bueno, tenemos razones demográficas, de mayor expectativa de vida, menor natalidad. Esto no había duda que había que hacerlo y había consenso de que había que hacer esta reforma. Reforma que tiene sus características de gradualidad, de justa, porque es justa entre las generaciones, pero al interior de una generación. Tiene un complemento solidario que beneficia a quienes tienen menos recursos. Esta reforma hoy está siendo cuestionada desde la oposición. Entonces, no queda claro cuál es la postura de la oposición con este tema. Lo que vemos es una confusión grande con la postura en qué se llevará a cabo y cómo se llevará a cabo. Dar marcha atrás en la reforma de seguridad social implica ir contra lo que decíamos al inicio, de que tenemos reglas de juego claras, que Uruguay se caracteriza por el mantenimiento y el cumplimiento de las reglas de juego. Sería apropiarse de los recursos, de los ahorros de los uruguayos en los fondos de pensión. Sería romper con la sostenibilidad del sistema que estamos logrando con esta reforma. Sería romper con la reforma del 96, porque se remonta a cambiar lo que se votó en el 96. Si nosotros estamos hablando de incorporar en la Constitución que la edad para jubilarse sea 60 años
o que haya una jubilación mínima que esté relacionada con el salario mínimo. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo se va a sostener ese sistema? No se continúa la frase o el razonamiento, pero además de todo lo que dije, de romper las reglas de juego, de apropiarse de los ahorros, esto debería determinar en ese escenario con suba de impuestos. Porque acá no hay magia. Puede estar el mejor equipo económico del mundo, pero magia no existe. Entonces, si esa es la propuesta, que reitero, no está clara, entonces esto debería determinar en un sistema insostenible o un aumento de impuestos. Este gobierno tuvo la convicción de que esto se tenía que llevar adelante. Esta reforma hace que el sistema sea sostenible y hace que las finanzas públicas, que obviamente apoyan al sistema, Día Cabrera en algún lugar sentado, acá al final del día hay una transferencia del gobierno central, del dinero de todos los uruguayos al BPS para pagar las jubilaciones, claramente eso sería mucho mayor. Y obviamente que este es un tema que ha sido preguntado por las calificadoras de riesgo. Si uno mira los factores en los que se basan las calificadoras, además del primer bloque que presenté de la nueva institucionalidad fiscal, hay muchas preguntas con respecto al sistema de seguridad social y se ve como un elemento muy positivo que se haya pasado esta reforma. Otro eje que quisiera repasar en la mañana de hoy es lo que se refiere a la política monetaria. Y aquí claramente tenemos otro caso de hacer las cosas diferentes y de una enorme convicción de parte del Banco Central, en particular del presidente del Banco Central, de Diego Labat, en que era posible bajar la inflación y que es posible mantener la inflación baja. Hoy de vuelta, con 4 años después de haber asumido, lo podemos decir y mostrar los resultados. No se creía que esto era posible. Y aquí se mantuvo la línea, se fue claro, y se mantuvo la línea. Y se puso en funcionamiento un nuevo marco institucional, un nuevo marco para donde trabaja la política monetaria, en donde hay un compromiso fuerte de parte del Banco Central de bajar la inflación. Tenemos un rango que va entre 3 y 6%, que se determina entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, en lo que se llama el Comité de Coordinación Macroeconómica, en donde dentro de ese marco el Banco Central cambió su instrumento, cómo hacer para que baje la inflación, qué herramienta uso. Bueno, pasó a trabajar con la tasa de interés como instrumento de política monetaria, en donde se puso como un objetivo desdolarizar la economía, y tan así que todos estos puntos están dentro del programa que se llama Hacia una moneda de calidad, donde se dejó bien claro que había un sistema cambiario de libre flotación y en donde se fortaleció la transparencia en las comunicaciones a través de distintos reportes, boletines, reuniones que me consta que el presidente del Banco Central es muy activo con varios de los que ustedes están acá, visitan o Diego los visita para tener discusiones y compartir lo que se está haciendo. ¿Y cuál es el resultado de este nuevo marco y de un solo objetivo, que es bajar la inflación? Bueno, el 2023 terminó con el guarismo más bajo de muchos años, de los últimos 18 años, creo que fue, y van 10 meses consecutivos que la inflación está dentro de lo que se había definido como el rango meta. Digo dentro de lo que se había definido porque durante muchísimo tiempo, ustedes verán la línea azul, que son los números de la inflación, no estaba dentro de lo que es el rango meta, que está marcado con las líneas rojas, en donde debería de estar la inflación. Durante muchos meses estuvo afuera, hace 10 meses que este valor está dentro del rango meta y, como decía, estamos en los valores más bajos de los últimos años.
Otro de los ejes de este nuevo modelo económico, de esta manera distinta de implementar las políticas económicas, es lo que tiene que ver con las tarifas y los precios en competencia. Con el ministro Paganini primero y luego con la ministra Facio se ha trabajado muchísimo en lo que tiene que ver con la transparencia de los precios de combustibles. Los combustibles no pueden ser un instrumento de recaudación para el gobierno. El precio del combustible tiene que reflejar el precio del mercado. Y eso es lo que hemos recogido en este nuevo sistema, que ahora ya no nos acordamos, como esto también lo hablábamos con Labat, que decía, ojalá llegue el momento que no estamos todos los meses viendo qué es lo que va a pasar. Bueno, ahora la URSEA prepara su informe de cuál es este precio teórico de importación, ya sea del gasoil o de la nafta, que es lo que está marcado con las líneas continuas, en marroncito y en verde, y el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República con el Ministro de Industria, o la Ministra de Industria y la Ministra de Economía, firmamos cuáles son las tarifas, que son los precios marcados en punteado que fija el Poder Ejecutivo. Y ahora ya no estamos todos los meses con esa ansiedad de cuál va a ser el precio, ya es parte del sistema. Y lo que se quería, y también se discutió, pero había convicción de que era bueno, es que realmente el precio reflejara lo que está sucediendo. También para que haya mayor competitividad en el sector. No pueden estar las tarifas aumentando para que el gobierno recaude los gastos que está haciendo. También hemos promovido reducción de tasas que tienen que ver con el comercio exterior. En materia de tasas, hemos bajado las tasas y los impuestos del LATU, tanto a las exportaciones, si ustedes recordarán, en el presupuesto nacional, al comienzo de esta administración, bajamos de un 3 por mil a un 2,5 por mil el impuesto a las exportaciones de los productos no tradicionales. Esto fue en el 20. Luego en el 22, en plena guerra, donde los precios de inflación se estaba disparando, que lo veíamos en el gráfico anterior, bajamos la tasa a la importación de alimentos de 1,5% a 0,5%. Y luego otra medida importante a nivel de comercio exterior fue que luego de muchos años, y lo vi a Labraga, allá lo veo y después se me van, luego de muchos años, Juan Labraga es el director de política comercial, y tiene una larga historia, no es que sea tan viejo Juan, pero sí tiene una larga historia trabajando en el ministerio, en los temas comerciales, y siempre Juan recalca la importancia que ha tenido esta reducción generalizada del arancel externo común en un 10%. Esto implicó casi que el 66-67% de los productos que Uruguay importa que sean alcanzados, y esto ha tenido un impacto considerable también, obviamente, a nivel de menos recaudación, pero entendemos que es algo positivo. Sí, positivo para el sector de comercio exterior. Y si uno mira los valores en el año 23 y juntamos estas medidas de reducción de tasa, impuesto LATU, más la reducción del arancel externo común en un 10%, estoy hablando arancel externo común del Mercosur. El año pasado esto implicó un ahorro para el sector exportador de 34 millones de dólares, que nos parece que es algo significativo. En materia de inserción internacional, si uno dice, bueno, ¿qué fue lo distinto de este modelo económico? Yo diría que lo distinto fue la convicción de que era imprescindible abrirse al mundo. Acá no había discusión de la importancia de, como país pequeño, abrirse para crecer. Siempre al final del día, las decisiones, lo que uno tiene en mente es
el crecer y el dar empleo. Una fuerte convicción de la necesidad y la importancia de abrirse y una fuerte convicción al interior del Mercosur de que era necesario modernizar, ayornar, flexibilizar al Mercosur. No tengo que decirlo yo, lo ha dicho claramente el presidente de la República en todas las oportunidades que he tenido, en todas las cumbres de Mercosur que hemos asistido. Y el resultado ha sido producto de lo que los demás países miembros han respondido. Es decir, a nosotros nos gustaría que se avance de otra manera, hemos sido muy claros con la postura y el resultado obviamente depende no solamente de Uruguay, sino que de lo que el resto de los socios respondan. Hemos avanzado en algunos temas que no son tan amplios, que no se llevan tantas luces como son los acuerdos de libre comercio, pero sí en temas específicos. Si uno mira en estos 4 años, un tema que para mí es sumamente importante es que las exportaciones de Uruguay a Brasil, y esto es algo bilateral con el país vecino, las exportaciones que salgan de zona franca a Uruguay tienen un tratamiento como si fuera origen Mercosur. Y eso abre una gran oportunidad para las empresas uruguayas que están instaladas en esa zona. Entonces, como decimos en el Ministerio, en este partido hemos sudado la camiseta, los resultados nos hubieran gustado que fueran más positivos, pero también hay que mirar el vaso medio lleno de lo que se ha logrado y la postura bien clara que ha mantenido Uruguay en todo este tiempo, particularmente en lo que se refiere al Mercosur. Otro eje que me parece importante repasar como clave de este nuevo modelo económico es lo que tiene que ver con la innovación. Y aquí no estamos frente a uno de los temas tradicionales que un equipo económico puede plantear, pero sí estamos convencidos que es a partir de la innovación que Uruguay puede dar un salto en crecimiento y que realmente puede alcanzar un estadio de desarrollo distinto. Y por eso esto no es algo sectorial de un ministerio, sino que es algo que como equipo económico, y ahí también el director de OPP forma parte de las discusiones en el tema de innovación, como equipo económico intentamos dar el empujón para que el sector privado pueda aprovechar y lograr mayores resultados. Lo que nosotros observamos es que Uruguay tiene desarrolladores muy buenos. La calidad de los uruguayos en esta materia es muy alta, son demandados por empresas del exterior y trabajan para empresas del exterior. Pero sería bueno que estos desarrolladores trabajen en Uruguay, que agreguen valor a los productos y servicios uruguayos y que obviamente que generen empleo en Uruguay. Creemos que tenemos una gran oportunidad con este capital humano que tiene el Uruguay para que esto se aproveche y para que se creen productos y soluciones en Uruguay y que logren exportarse al mundo. De esta manera lo que vemos es que tenemos la oportunidad de agregar valor. Si le agregamos innovación, agregamos valor en aquellos sectores donde ya tenemos ventajas comparativas, como es la agricultura, como es la ganadería, pero además en áreas que de repente no teníamos ventajas comparativas, que no son tradicionales, hoy sí las tenemos porque tenemos el capital humano muy calificado y por lo tanto podemos crear soluciones, aplicaciones, productos que tengan, donde antes no teníamos una ventaja comparativa, pero ahora sí lo pasamos a tener. Y aquí pensemos también, y unámoslo con lo que hablábamos recién de comercio internacional, si la innovación va encapsulada con un producto, sí tiene un arancel, y seguimos luchando para tener esos aranceles menores. Pero si la innovación está en un servicio, ahí ya escapa al arancel.
Con lo cual tenemos toda una ventana de posibilidad de aprovechar esto que es enorme. Y al final el límite no los ponen los aranceles, sino que el límite en esto va a estar en la capacidad de los uruguayos para crear e innovar. Claramente esto es un tema del sector privado. Y es el sector privado el que va a tener las ideas, el que va a dar esos saltos en sus empresas y por lo tanto va a llevar al país o puede llevar a la economía a ese estadio de desarrollo mayor. Pero entendemos que desde el gobierno tenemos que dar un empujón, aunque sea modesto, que es en lo que estamos ahora, para que empiece a crearse de alguna manera un ecosistema, porque muchas de estas ideas terminan surgiendo cuando hay un ecosistema en donde se habla un lenguaje común, en donde hay herramientas comunes, laboratorios comunes que permiten que estos uruguayos que tienen tan buenas ideas plasmen eso en productos concretos. En ese sentido, me gustaría recordar que en la rendición de cuentas de 2022 se creó un programa que es Uruguay Innovation Hub, que tiene algunos instrumentos. Reitero, somos ansiosos y nos gustaría que esto esté mucho más avanzado, pero sí muestro los instrumentos que tenemos en el momento y hasta dónde hemos llegado. Tenemos una aceleradora que es AguaCrowd, es la aceleradora que ya fue seleccionada por Uruguay Innovation Hub para liderar en el país, y esta institución se presentó junto con actores locales, con las incubadoras, la incubadora del LATU y la incubadora de la Universidad OR, y con la empresa internacional Manatech. También estamos trabajando con una company builder que en realidad se está en el proceso de elegir cuál va a ser la empresa que va a liderar este programa, y estamos iniciando con la biotecnología, pero obviamente que el instrumento de company builder puede estar en cualquier sector que se quiera. Desde el Ejecutivo hemos elegido 3 áreas: la tecnología de la información, las energías verdes y la biotecnología. Pero en realidad estos sectores como señales para empezar a caminar. Es el sector privado que tiene que elegir hacia dónde ir. También estamos con el instrumento de cofinanciar los procesos, las ideas, los comienzos de los startups, y estamos todavía trabajando, definiendo las bases del programa. Esto todavía no finalizó, y en donde sí estamos muy avanzados es en lo que tiene que ver con los laboratorios abiertos, que ahí ya tenemos de hace un tiempo un acuerdo, 2 años creo que ya tenemos, Marcela, un acuerdo con Microsoft para atender a lo que son 100 empresas locales. Esto ya está en funcionamiento y trabaja muy bien. Y algo que no es menor es que desde mayo todos estos instrumentos se van a centralizar en un único lugar, en un campus, y esto es importante de vuelta por esta idea de tener un ecosistema y tener sinergias en el trabajo y que realmente surjan las ideas. Paso a otra de las claves que quería compartir hoy, otro de las áreas en donde sin duda Uruguay ha tenido en este tiempo un encare absolutamente distinto, que es la incorporación de la política ambiental en la política económica. Y aquí, presentado desde el equipo económico, presentado desde la perspectiva de que tenemos un cambio en el paradigma de cómo se producen los bienes, de cómo se comercializan, de cómo se financia una empresa. Hay una conciencia a nivel de la sociedad del impacto en la huella de carbono de lo que se produce, de lo que se comercializa, de cómo impacta lo que estoy haciendo a nivel de la conservación de la naturaleza, y todo eso se recoge en las relaciones económicas. Y por lo tanto, como hacedores de política económica, nuestra responsabilidad es pararnos frente a esto y adelantarnos a lo que va a ser, bueno, si yo exporto esto, este bien se va a medir
el impacto en la emisión de gases de efecto invernadero que tuvo este bien. Y lo tengo que considerar hoy. Lo tengo que considerar hoy si lo que quiero es que haya más inversión, que haya más crecimiento, que haya más empleo. ¿Qué quiere decir con esto? Nuestra preocupación como equipo económico no es solamente por la responsabilidad del planeta y el bienestar de las personas, sino que como hacedores de política económica tenemos que mirar qué es lo que nos va a agregar valor y no nos va a dejar por fuera de este paradigma en donde importa cómo se producen los bienes, cómo se invierte. Lo que hemos hecho, primero tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas un equipo ambiental, tenemos que está liderado por un asesor en economía ambiental, y el concepto simple que hemos incorporado en distintos instrumentos es que si queremos tener un comportamiento distinto en lo ambiental, tenemos que incorporar incentivos económicos. Es decir, la internalización en los productos financieros de los incentivos económicos es lo que nos va a llevar a comportarnos distinto. Ejemplo, en el 2022 Uruguay emitió un bono en donde se lo premiaba si cumplía determinadas metas ambientales del Acuerdo de París. Bueno, ese premio, ahí está el incentivo para que Uruguay tenga un comportamiento adecuado en lo ambiental. No es solamente decir y desear, es usar la herramienta de los incentivos económicos para que se logren pasos concretos. Obviamente que esto que lo hemos pensado, diseñado con el director de deuda, con Herman Camil, para el bono, para distintos préstamos con los multilaterales, esto es replicable para el sector privado y estamos trabajando con el Banco Central en lo que son las mesas verdes en el sistema financiero, de manera de poder incorporar a los instrumentos este incentivo económico. Es una herramienta sumamente poderosa y es lo que realmente nos va a hacer actuar y no solamente hablar como decimos nosotros. Y un poco ahora, para finalizar estos distintos ejes que he recorrido de lo que es el nuevo modelo económico, quisiera dejar el mensaje que en cada uno de estos puntos que hemos presentado, lo que estamos haciendo es mejorar la competitividad del país. Cuando hablamos de que las políticas de gasto público están ahora dentro de una nueva institucionalidad fiscal, eso es potenciar genuinamente la competitividad del país. Cuando hablamos de que tenemos una mejor infraestructura y que invertimos en una mejor infraestructura, estamos potenciando la competitividad del país. Cuando hablamos de que estamos empujando la inversión del sector privado, que estamos sacando las distorsiones que teníamos en las tarifas públicas, cuando estamos alineando los precios a lo que realmente son los precios de mercado. Y ahí me olvidé de mencionar que además estamos trabajando a nivel de precios para tener una mayor competitividad en una economía que es pequeña, en donde muchas veces hay muchas trabas para registrar productos, para importar productos. Bueno, simplificar esa burocracia, pero también modificar para que la importación de productos sea más sencilla, porque eso disminuye el precio y lo hace más competitivo. Cuando estamos hablando de disminuir las tasas de comercio exterior, cuando estamos hablando de mercado, de sistema de pagos más eficientes, que no me detuve en ello, pero es otro de los temas en que está trabajando el Banco Central, cuando estamos hablando, como voy a presentar, de que todo esto lleva a una reducción de spreads de tasa, en definitiva lo que estamos hablando es de aumento de la competitividad del país. Y nosotros entendemos que ese es el abordaje que debemos hacer cuando hablamos de la competitividad del país. Y esto no quiere decir ignorar la discusión que estos días y hace un tiempo que vemos que está sobre la mesa, que es el valor de nuestra moneda, como nos gusta decir a nosotros dentro del programa de la moneda nacional, de una moneda creíble. El precio de nuestra moneda, o el dólar, como se llama comúnmente, no es que ignoremos ese precio. El dólar es un elemento más de esta competitividad. Nosotros estamos abordando estructuralmente la mejora de la competitividad. Y el dólar, ¿por qué está donde está en este momento?
bueno, al principio el moderador hablaba de que es muy buena la oferta grande, no, la demanda que había por esta presentación, que está repleta la sala. Bueno, lo que nos ocurre en el mercado del dólar, que lo que abunda es la oferta de dólares. Producto de lo que presentábamos antes. Si las cosas se han hecho de esta manera, si los resultados alcanzados son positivos, lo que tenemos es una entrada de capitales enorme en términos de inversión extranjera directa, récord, en términos de exportaciones, porque si bien en el 23 las exportaciones bajan con respecto al año anterior, si uno mira los niveles comparando con otros años, la entrada de dólares por exportaciones es tremendamente significativa. También hay alguna entrada de dólares para derivados, que lo hemos visto cuando analizamos los números en detalle. Por lo tanto, la oferta de dólares hace que la demanda que hoy tenemos por dólares es más que superada por esto. En simple, el precio del dólar es lo que está determinado por el mercado, donde hay una abundancia de dólares producto de los resultados que estamos presentando. Y ahora sí, un poco cerrando lo que son estos distintos ejes del modelo económico nuevo que se ha implementado en estos 4 años, lo que ha sucedido es que estos resultados que he presentado en cada uno de los ejes de forma concreta, esto ha repercutido en una mayor confianza en nuestra economía. Mayor confianza en lo doméstico y mayor por parte de los agentes domésticos y también mayor confianza por parte de los agentes externos. Por parte de los agentes domésticos, acá estamos presentando lo que es la confianza del consumidor, que vemos que se encuentra cómodamente en la zona de moderado optimismo. Digo cómodamente porque esta confianza viene aumentando en los últimos meses. Y cuando uno mira ya no al consumidor, sino a las empresas, lo que observamos también es una satisfacción, un aumento en la satisfacción de lo que es el clima de negocios, y esto es un trabajo realizado por Uruguay 21. Si vamos a nivel internacional, la confianza en materia de rating, de calificación crediticia, estamos con la nota más alta que ha tenido Uruguay en su historia. En el gráfico pusimos la línea en lo que es el grado inversor. Los puntos rojos son la nota que tenemos en las 5 calificadoras que evalúan Uruguay. Y observen que empezamos a poner en este gráfico la línea punteada del área A, el A-, porque de alguna manera estamos empezando a mirar ese nuevo estadio. El nuevo estadio de desarrollo también tiene que ver con esta aspiración, esta tarea que empezamos para llegar a esta liga mayor, que es la de la, no porque nos importe el carné de notas, bueno, si a algún padre le importa, no me voy a meter en esa discusión, porque la mejor nota implica menor costo de financiamiento para Uruguay, para el país, implica que esos recursos los podemos destinar a determinadas áreas, los podemos determinar a áreas sociales, a políticas sociales. No mencioné hoy cuando hacía la presentación, obviamente que la mejor política social es la política de empleo, en la que me detuve y mucho, pero miro acá al ministro Sierra, hay que acompañar entre tanto a las personas que están en la situación de más vulnerabilidad con apoyos concretos como las transferencias que está dando el MIDES, que todavía no están siendo captadas en el indicador de pobreza, pero hay que apoyar a los grupos más vulnerables. Entonces, si nosotros tenemos una nota más baja, podemos liberar recursos para las políticas sociales, podemos liberar recursos para las políticas de infraestructura y podemos hacer que nuestras empresas accedan a un costo de financiamiento menor. Y podemos hacer
que los títulos de deuda pública que están en los fondos, las administradoras de fondos de pensión, que queremos que no se toquen, mantengan y aumenten su valor, porque eso es lo que pasa cuando cuando mejora la nota crediticia de Uruguay. Y todo esto se refleja ya no en una evaluación, porque recuerden que cuando se mide el rating es una metodología, es una evaluación. Esto es el mercado puro. Esto es donde los inversores que ponen su plata en comprar los títulos de Uruguay dicen: este es el riesgo país de Uruguay en términos simples. Y hoy Uruguay tiene su spread más bajo, el más bajo de la región, pero también el más bajo en niveles históricos. 77 puntos básicos. Quiere decir, este no es el último número, está al 20 de marzo, pero quiere decir que Uruguay, el costo de financiamiento de Uruguay es menos de 1 punto con respecto al costo de financiamiento de los Estados Unidos. ¿Esto será, Herman, a 10 años o es un índice? Y como muchas veces me recuerda Herman y Marcela, hay puntos en la curva específicos en donde todavía ese spread con respecto a Uruguay es bastante menor. Entonces, lo que esta mañana hemos querido presentar es que luego de 4 años en la administración, claramente decimos que estamos frente a un modelo económico distinto. Hemos alcanzado resultados concretos que hemos presentado en cada uno de los elementos de las áreas que mostramos en la mañana de hoy. Más empleo, más salario, más vivienda, mejores políticas sociales, mejor infraestructura y menores impuestos. Y obviamente que todo esto, en definitiva, lo que nos está dando son mayores oportunidades para los uruguayos y mayor libertad para los uruguayos. Y entendemos que de esta manera estamos sentando las bases para impulsar a Uruguay hacia un nuevo estadio de desarrollo. Hicimos las cosas de manera distinta, era posible y esperamos continuar por este sendero. Muchas gracias.